¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Ya saben que para encontrarse bien, la salud por donde empieza es por los pies, y en este programa, para hablar de esa parte tan fundamental de nuestro cuerpo sin la cual no podemos movernos, tenemos un podólogo, un especialista en cirugía del pie, como es el doctor Juan Pablo Jiménez. Doctor, bienvenido al programa. ¿Qué tal? Encantado, Antonio, de participar en este programa y hablar de esa parte tan fundamental y tan imprescindible como son nuestros pies. Desde luego, como decimos siempre, Jiménez, cuando es de pies, cuando es de podología, es con G. Ya saben, es el director de la clínica Jiménez y está a su disposición. Si ustedes quieren hacer alguna consulta directamente por teléfono al programa, tienen un número de contacto, el 91 543 2294. 91 543 2294. También hay otro modo de contacto porque no siempre tenemos el teléfono a mano, o bueno, también es más cómodo, evidentemente, a través de internet, de clinicajiménez.com. Ahí nos llegan una serie de consultas y en este caso se han juntado últimamente dos, las de un hombre y una mujer, Francisco y Manuela, digamos. Pues él tiene 52 años, ella es más joven, tiene 40, pero en ambos casos, digamos, llevan de toda la vida con lo que es uña enterrada, llaman, creo que es uña encarnada, como decía. Exacto, ¿no? exacto. Y que, bueno, va por épocas, pero hay épocas en que es tremendamente molesto y que se llega a infectar. Se recortan, van un poco pasándolo, pero bueno, pues querían saber un poco qué soluciones puede haber. Muy bien, muy buena pregunta, ¿no? Porque es verdad que tratamos patologías importantes, hemos tratado el juanete, la sobrecarga metatarsal, el espolón calcáneo, etcétera, ¿no? Pero patologías que pueden parecer en principio nimias no son tan nimias, lo sabe perfectamente la persona que presenta este tipo de alteración, ¿no? Como es la uña encarnada. ¿Qué es la uña encarnada? La uña encarnada es un abarquillamiento de la propia uña, suele aparecer, y lo más probable que aparezca en el primer dedo, en el dedo gordo del pie, pero puede aparecer en cualquier dedo. Nosotros hemos visto uñas encarnadas inclusive en el quinto dedo, en el dedo pequeño del pie. Es enrarecido, es extraño, pero puede aparecer, ¿no? Pero lo más común es que aparezca en el primer dedo, en ese dedo gordo del pie. ¿Por qué? Bueno, pues hay varios motivos, varias etiologías por las cuales puede presentar esta entidad patológica como es la uña encarnada. Una de ellas es por microtraumatismos repetidos. Esos microtraumatismos repetidos pues van a ir alterando lo que es la matriz de la uña, que son las células que nutren a la uña, con lo cual esas células salen anárquicas y en vez de crecer perfectamente en longitud esa uña, pues suele crecer hacia las zonas laterales, con lo cual compromete el tejido blando porque se va abarquillando esa uña, va provocando una forma de teja esa uña y entonces según vaya creciendo por sus zonas laterales, pues va a ir alterando al propio tejido blando, provocando o bien una callosidad o bien un dolor constante a la hora de ir creciendo esa uña, que a veces sí se puede infectar, como en estos dos casos, ¿no? Que aparezcan infecciones. ¿Por qué? Porque sesga el propio tejido blando, aparece una pequeña heridita y la uña es una zona séptica, una zona sucia por mucha higiene que se tenga, con lo cual es propenso y proclive a presentar bueno, pues, infecciones. Nos hemos encontrado, Antonio, casos de mamelones carnosos. ¿Qué significa eso? Que el tejido blando se infecta de tal manera que cubre parcialmente o totalmente la uña, ¿no? Y entonces ese cubrir esa uña por esa inflamación desorbitada, pues va a provocar pues, ese aumento, ¿no?, de tejido que en adolescentes nos hemos encontrado que cubría totalmente la uña, ¿no? No se veía la uña, ¿no? Y el hijo, bueno, pues no se le decía a los padres por miedo a que le pudieran, bueno, pues tratar, ¿no? Porque esto provoca mucha sintomatología dolorosa, esta entidad patológica, y entonces, bueno, pues no se atrevía a decirlo, ¿no? Sobre todo porque, bueno, pues se preveía que había que operarlo o tal, ¿no? Y por ese miedo escénico, pues verdaderamente pues no se lo comunicó, ¿no? Claro, pero eso iría a peor cada vez, digamos, exacto, no tiene solución. Porque esto provoca una celulitis, hemos dicho que la uña es una zona séptica, una zona sucia, por mucha higiene que se tenga, con lo cual es propenso a provocar celulitis, que son inflamaciones, infecciones de las células colaterales de ese tejido,
y puede provocar, y nos hemos encontrado casos con septicemias, ¿no? De hecho, hay casos verídicos de pues fallecimientos por un caso de estos, ¿no? Hoy en día no se da, ¿no? Pero esto sí que se ha dado, ¿no? Se ha dado a lo largo de la historia, ¿no? Por no tratar, ¿no? esa uña y por no darle la importancia que tiene, ¿no? Entonces, bueno, pues fundamental tratarlo desde sus momentos incipientes. ¿Cómo se puede tratar? Pues si verdaderamente hablamos de esta entidad patológica como es la uña encarnada, pues convendría solucionarlo de una forma definitiva que consiste en poner un punto de anestesia local. Lo que hacemos es eliminar los laterales de la uña para que esa uña salga estéticamente y funcionalmente perfecta y no vuelva a dar ningún tipo de problema, no vuelva a dar ningún tipo de patología. Luego existen, claro, pequeños traumatismos que sí puede encarnar en un momento determinado o por un mal corte de la uña, sí puede provocar pues una pequeña enclavamiento de esa uña del propio tejido, pero bueno, pues eso simplemente se recorta esa uña, se remodela y es suficiente, ¿no? Pero cuando hablamos de esta entidad patológica como es la uña encarnada, la solución definitiva sería la intervención. Es una intervención rápida en recuperar, el posoperatorio suele ser indoloro, como hemos comentado se hace bajo anestesia local y no vuelve a padecer esta persona pues este problema, ¿no? Que es tan doloroso y tan claudicante. Sí, sí, yo recuerdo casos que dicen incluso que el roce de las sábanas mismo llega a dar... Exacto, ¿no? O sea, ya no solamente cuando introduce ese pie en el calzado, sino cuando pues está durmiendo, etcétera, y simplemente el roce de la sábana o de la manta pues es suficiente para que aparezca un dolor tremendo, ¿no? Y que haga levantarse a la persona y tener que masajearse un poquito la zona para mitigar el dolor, ¿no? Ciertamente. Ya saben ustedes que tienen un número de teléfono, el que está apareciendo en pantalla, al que pueden llamar a Clínica Jiménez, el 91 367 0071, 91 367 0071, y pedir una primera consulta que es gratuita, es donde se realiza el diagnóstico para ver pues, cuál es el tratamiento que se puede realizar con la patología que tengan ustedes en el pie. 91 367 0071. Y a través del teléfono del programa, del 91 543 22 94, quien nos ha llamado es Juan Antonio, desde Madrid. Juan Antonio, bienvenido al programa, ¿qué tal? Muy buenos días, doctor. ¿Qué tal? Buenos días, Juan Antonio. Coméntenos. Yo le llamo por un caso que está pasando. Mi hermano le han dicho que tiene que inyectarle ultrasonido en el pie. ¿Y esto qué quiere decir? Porque él me dice que quiere venir acá a España a que lo vean, a que lo analicen el pie. Y me dice que le dé una idea clara de lo que se trata este tema. ¿Y qué patología tiene? No sabría. No lo sé. Sí, ¿qué patología es? Desconozco. Lo que él me ha dicho es que le quieren poner el ultrasonido. ¿Será porque el músculo del pie está lesionado? Sí, entiendo. Bueno, pues yo le contesto a la pregunta que nos hace, ¿no? Aunque es muy genérica, ¿no? Es una pregunta, pues difícil de poderle transmitir desde aquí, ¿no? Porque hay que saber cuál es la causa, cuál es la etiología por la cual está padeciendo este tipo de alteración. Hay multitud de patologías que impide el poder hacer una vida relativamente normosómica o normalizada a la persona, ya sea un juanete, ya sea una sobrecarga metatarsal, ya sea un proceso degenerativo osteoarticular, ¿no? que aparece en todas las articulaciones y hay que hacer un remodelaje de todo el pie, ¿no? Como nos hemos encontrado casos, ¿no? Y provocar artrodesis en ciertas articulaciones, sobre todo en el tobillo, etcétera, ¿no? Entonces, importantísimo, ¿no? Importantísimo hacer un estudio biomecánico, hacer un estudio computerizado a la marcha y su hermano se encuentra en otro país, entonces si nos pudiera facilitar vía mail toda su historia clínica, con radiografías, etcétera, pues esto le podría dar yo una idea, ¿no? De qué tipo de alteración. Pero qué importante no solamente es ver esas pruebas físicas
como es la radiografía, las resonancias o la historia clínica, sino ver directamente al paciente para hacer una anamnesis, un historial clínico in situ y luego, bueno, pues evidenciar y tocar y palpar ese pie para ver qué tipo de movilidad presenta, ¿no? Porque a veces bueno, pues, la tecnología pues, está muy bien, Internet, etcétera, y nos manda muchas pruebas, pero qué importante es la interrelación entre el profesional y el paciente, el que nos cuente qué sintomatología tiene. Todo esto es fundamental para recabar información, para luego realizar, bueno, pues, las pruebas de última generación, como es el fluoroscopio, el fluoroscan, el banco de marcha computerizado. Son tres pruebas fundamentales para visualizar el pie en 360 grados, ver todas las caras del propio tejido óseo, y esto sí que nos va a dar un diagnóstico claro y qué abanico de posibles soluciones va a tener, ¿no? Existen tratamientos conservadores, tratamientos definitivos, tratamientos rehabilitadores. Entonces, bueno, es fundamental, ¿no? el valerse de esta tecnología y hacer estas pruebas para, bueno, diagnosticar bien y irrefutablemente que ese tratamiento pues, sea eficaz, ¿no? Y que sea eficaz de por vida. Sí, doctor. Muy bien. También me dijo otra cosa, bueno, no sé si se lo sepa, me dijo los discos de la columna, las vértebras, dice que les duele, ¿y eso qué será? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que allá en Ecuador la tecnología no es tan avanzada como aquí. Sí, entiendo. Pues, hombre, es verdad que nuestro pie es nuestra base de sustentación y muchas alteraciones que se provocan en el pie pues repercuten a todo ese gran aparato locomotor como es tobillo, rodilla, cadera y columna, ¿no? Entonces, bueno, pues puede estar provocado o muy motivado por su alteración biomecánica, por su alteración estructural del pie, que altere, ¿no? Esas grandes articulaciones. También puede haber un proceso degenerativo también en esas articulaciones, ¿no? Un proceso o bien una escoliosis, una cifosis, una lordosis. Bueno, pues hay diferentes alteraciones y compromisos articulares con picos óseos degenerativos a nivel de la columna, bueno, pues que también alteren, ¿no? Entonces, bueno, pues qué importante, ¿no? Es hacer ese diagnóstico y a partir de ahí tratarlo. Pues muchas gracias por su llamada. Vale, doctor, y que tenga un feliz día. Le agradezco un buen día. Nada, Gracias a Juan Antonio por su llamada. Ya saben, tienen un número de teléfono al que pueden llamar para pedir pues, esa primera consulta en la cual se realiza el diagnóstico de cuál pueda ser la patología que tengan ustedes en el pie. Es el número de teléfono de la Clínica Jiménez, 91 367 0071. 91 367 0071. Está en la calle Alcalá, en Madrid, pero como puede ser el caso del hermano de Juan Antonio y como ya ha sido otros pacientes, atendéis personas de no solo de toda España, sino de todo el mundo. Exacto. Tenemos muchos pacientes, ¿no? De Brasil, de Argentina, tenemos muchos pacientes también de Estados Unidos, de Francia, de Portugal, sí. Desde luego. Además, es importante, digamos, que al ser, si hay que hacer, digamos, la cirugía, es una cirugía ambulatoria, que el paciente, digamos, sale andando, luego hay una serie de curas, ¿no? Pero que no hay que estar, digamos, ingresado ni... Exacto, el 99% de las cirugías son bajo anestesia local, son cirugías ambulatorias, donde el paciente sale caminando una vez intervenido, y algo importante a reseñar, intentamos reseñar todas las intervenciones que tenemos a nivel de las telecomunicaciones, es que el posoperatorio pues, suele ser, en un 90%, suele ser indoloro. Hay un 10% donde sí aparece algo de sintomatología, pero con un analgésico antiinflamatorio suele ceder. Esto, claro, utilizamos bueno, pues, técnicas quirúrgicas como es la microcirugía, la mínima incisión, cirugía percutánea, ¿no? Que son técnicas que traumatizan poco tejidos y tejido blando, por eso las recuperaciones son aún muchísimo más tempranas que una cirugía tradicional. O sea, en cierto sentido vais directamente al problema, por así decirlo, ¿no? Exacto. O sea, se interviene por medio del fluoroscopio y el fluoroscan, estos dos medios de diagnóstico que hemos comentado, que no solamente sirven para ese diagnóstico, sino también para la propia
acto quirúrgico, y entonces a partir de ahí vemos el pie en 360 grados, entonces eso nos da una visión perfecta del tipo de alteración y vamos directamente al tipo de alteración que presenta, con lo cual no se traumatiza los tejidos colindantes. Claro, estupendo. Tenemos otra llamada a través del número de teléfono del programa, del 91 543 22 94. Quien nos ha llamado también desde Madrid es María Luisa. María Luisa, bienvenida al programa, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, María Luisa. Mire, yo le quería preguntar que hace 10 años me hicieron una operación a los dedos de falangeta. Sí. Y me están subiendo el falange, se me está cruzando con el dedo gordo. Sí. Es como si fuera atado. Sí, sí, sí. Y el otro, el falangeta, o sea, el de al lado, que Sí. es más chiquitito, Sí. me lo han dejado más pequeño y ese no se puede mover. Ya. El problema para mí es la falangeta. No, Sí. la falange, Sí. que se me está subiendo en el dedo gordo. No sé si hay algún problema o tiene arreglo. Bien, bien. Pues vamos a ver, la mayoría de las alteraciones que confluyen al pie tienen solución, ¿no? Aunque haya sido intervenida, ¿no? Nosotros tenemos casos de personas que han sido intervenidas 10 y 12 veces, ¿no? Y les ha animado, ¿no? a una nueva intervención para hacer una remodelaje de la articulación. O sea, que qué importante es evidenciar el tipo de alteración que presenta para realizar una técnica quirúrgica que lleve esos huesos a su posición funcional. Entiendo yo que habrá un dedo supraductus, infraductus, esto significa un dedo encima de otro, etcétera, o bien que protruye más una de las articulaciones porque hay pequeñas subluxaciones. Subluxaciones significa que hay el hueso está parcialmente fuera de su articulación, o verdaderamente hay una luxación donde el hueso está totalmente fuera de su articulación y hay que llevarlo a su posición anatómica, ¿no? Para que tenga su juego articular y que correspondan todos los huesos adecuadamente, ¿no? Y hagan su funcionalidad en una determinada fase de la marcha y que no coja la competencia otros huesos que hay en el antepié, ¿no? Porque es verdad que si hay una deformidad de un dedo supraductus o infraductus, o bien una subluxación o luxación, ¿qué ocurre? Que esos huesos no van a hacer esa funcionalidad que les compete, con lo cual van a sobrecargar, van a hacer una función excesiva otros huesos, ¿no? Que no tienen esa funcionalidad, con lo cual pues esto va a provocar marchas antiálgicas, marchas antidolorosas, y esto va a alterar pues toda nuestra estructura ósea, no solamente nuestra estructura ósea, sino las grandes articulaciones, como hemos comentado al principio del programa, como es tobillo, rodilla, clavicolumna. Por eso es fundamental, imprescindible, pues hacer ese diagnóstico, ¿no? No tengo articulación en ninguno de los dos. No hay articulación. Ya, entiendo. Está todo recto. Sí. Entiendo que a lo mejor le habrán provocado una artrodesis, que es una fijación de las articulaciones, o bien hace años, ¿no? Pues se eliminaban articulaciones, ¿no? Con lo cual la persona no tiene juego articular, ¿no? O los dedos están muy longos, ¿no? Muy flácidos. Entonces, pues habría que verlo, ¿no? Habría que hacer un estudio, como hemos comentado, fluoroscópico, para evidenciar, pues qué tipo de patología y tratarla, ¿no? Tratarla bien desde un punto de vista de tratamiento conservador o bien desde un punto de vista de tratamiento definitivo. Pero no lo deje, no deje que esta patología vaya más, porque está alterando toda su estructura ósea. De acuerdo. Muy bien. Muchas gracias. Pues a usted por su llamada y que tenga un feliz día. Gracias a María Luisa por su llamada. Ya saben, tienen un número de teléfono al que pueden llamar para pedir una primera cita, que es gratuita. Siempre es la cita en la que se realiza el diagnóstico de cuál puede ser la patología que tengan ustedes en el pie. Es el teléfono de Clínica Jiménez con G, el 91 367 0071, el que tienen en pantalla. 91 367 0071. Tenemos algún email, pero antes de darle paso, yo quería precisamente hablar en el caso de María Luisa, que nos ha llamado anteriormente. Han cambiado, digamos, mucho la forma de intervenir a lo largo de los tiempos, ¿no? Por el caso que comentabas incluso de ella, que la habían intervenido hace bastante tiempo y hacen otras prácticas que hoy en día no se realizan. Exacto, sobre todo porque
Antes había 3 técnicas quirúrgicas, 2, 3 técnicas quirúrgicas, y entonces bueno, pues intervenía siempre por la misma técnica, ¿no? A todo el mundo, ¿no? Independientemente de la patología que tuviera. Bueno, pues esto es un error, ¿no? Se ha visto que, bueno, y de hecho, bueno, pues la mala política que hay frente a las cirugías del pie, ¿no? Se le pregunta a las personas mayores, uy, no te operes del pie porque yo conozco a fulanito o menganito, ¿no? Bueno, pues esto ha ocurrido por esto, ¿no? Por este error de intervenir por medio de 3 técnicas quirúrgicas, no se hacían estudios estructurales del pie, no había superespecialistas del pie y entonces, bueno, pues por eso muchas de las técnicas se erraban, ¿no? No daban el resultado que debería de dar, ¿no? Hoy en día hay superespecialistas que nos dedicamos exclusivamente a esa parte tan distal de nuestro cuerpo, vemos no solamente la malformación, sino las angulaciones, vemos estructuralmente todo el pie y a partir de ahí, pues dependiendo de la malformación, de la angulación, etcétera, pues se utiliza una técnica u otra, ¿no? Otra cuestión es que se utilice la microcirugía y mínima incisión, que eso es un medio técnico para intervenir este tipo de alteración, pero existe dentro de esta técnica multitud de subtécnicas para intervenir cada caso concreto, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto hace que el resultado sea el adecuado y que ese pie actúe biomecánicamente como tiene que actuar, ¿no? Y que cada hueso coja la competencia que les compete en sí, ¿no? Y no mucho más de lo que le debería, por eso se provocan sobre todo desestructuraciones en otros huesos que no están intervenidos, ¿no? Qué importante es pautar esa técnica, llevar ese hueso a su posición funcional y que no aparezca sobre todo estas cosas, ¿no? De dedos supraductos, infraductos, como nos ha comentado, eliminaciones de articulaciones cuando no se debería, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues fundamental, ¿no? Ponerse en manos de buenos profesionales que se dediquen exclusivamente a este tipo de patologías, como es el pie, lo que nos compete a nosotros, que es esa parte tan distal de nuestro cuerpo como es el pie, para, bueno, pues que asegurar que esa cirugía pues va a tener el éxito que tiene que tener, ¿no? Desde luego. Como recordamos a lo largo del programa, ya saben que hay un número de teléfono al que pueden llamar para pedir su cita. Es bueno, pues esa primera cita en la que se realiza el diagnóstico, tan importante para luego poder realizar el tratamiento a cual sea la patología que tengan ustedes del pie. Es el 91 367 0071. 91 367 0071. Ya saben, la clínica Jiménez, que dirige el doctor Juan Pablo Jiménez. Jiménez, cuando es de podología, siempre con G, por supuesto. A través de clínicajiménez.com, también la web con G, por supuesto, nos ha llegado un email de María Luisa. Nos habla del caso de su madre. Tiene 82 años, su madre, y bueno, dice que, un poco la expresión, que los dedos ya no son en martillo, sino que son en martillo pilón. Digamos, que claro, su madre con eso de que es mayor, lo ha ido dejando, y a ella pues ya le da mucho apuro porque la ve que sufre, que eso pues que no mejora, evidentemente, dice, como hemos dicho a veces en el programa, que se puede hacer. Dice, aparte para convencerla para que vaya, y si se puede, si eso tendría remedio, podría ser un pie pues completamente normal. Muy bien, perfecto. Muy buena pregunta, ¿no? Es verdad que hay muchas personas que dicen, bueno, yo para la edad que tengo, ¿para qué me voy a hacer nada, ¿no? Si me quedan pocos años de vida, ¿no? Esto es un error, ¿no? Esto no lo sabe, ¿no? Nadie tiene la varita mágica de cuánto vamos a vivir, ¿no? O sea, lo que vivamos, que lo vivamos con la mejor calidad de vida. Esto sí que es un fundamento, ¿no? Nosotros hemos intervenido, y lo hemos dicho aquí muchísimas veces, hemos intervenido a esta persona de 105 años de edad, ¿no? La tuvimos que intervenir porque tenía, bueno, pues infecciones recidivantes, ¿no? Y estaban afectando al propio tejido óseo con osteomielitis, etcétera, ¿no? O sea que era fundamental, ¿no? Pero intervenimos personas tremendamente jóvenes, 15, 16 años, a personas con edades muchísimo más avanzadas, ¿no? Entre 70, 95
95, 96 años, ¿no? Y muchas que viven solas, ¿no? O sea, que van a poder seguir haciendo sus funciones, ¿no? Domésticas, etcétera, ¿no? O sea, que esto no le va a limitar, ¿no?, una intervención. Qué importante es tratar las patologías, qué importante es tener una buena concienciación que el pie es fundamental para ya no solamente trasladarnos de un sitio hacia otro, sino porque andando, caminando, es como, bueno, pues funcionan bien todo nuestro organismo, ¿no? Por eso decimos, ¿no?, el lema de, bueno, pues que el pie es fundamental, ¿no? Sí, la salud empieza por los pies, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es cierto tanto en cuanto si movemos los pies, movemos el corazón, ¿no? Esto es un dicho muy conocido por todos, ¿no? Y es así, ¿no? Si queremos tener una buena salud en nuestro corazón, tenemos que andar, tenemos que caminar, ¿no? ¿Por qué? Porque esto va a hacer que toda la circulación vaya perfectamente distribuida a todos los extremos, ¿no? Y sobre todo a esa parte tan distal de nuestro cuerpo como son nuestros pies, ¿no? Y luego, bueno, pues evita muchas patologías, ¿no? La diabetes la podemos controlar muy bien con caminando, el colesterol, bueno, multitud de patologías, ¿no? Y ya no decir problemas bueno, pues de irrigación del propio, bueno, nuestras arterias, nuestras venas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues qué importante, ¿no?, es tratar las alteraciones que presenta el pie, que la edad no es un impedimento, que el impedimento y el miedo que tenemos que tener verdaderamente es a la patología en sí, que las patologías que confieren al pie son patologías que van a ir a más, no son patologías que se queden estancadas o estacionadas, y entonces, bueno, pues teniendo esta premisa, pues independientemente de la edad que tenga, pues se puede tratar, ¿no? Y sobre todo esta patología, como nos comenta, de un dedo en garra, un dedo en martillo, un cuello de cisne, bueno, pues son diferentes alteraciones que pueden conferir al pie y que alteran nuestra estructura ósea. Entonces, bueno, pues para ello pues habría que hacer ese diagnóstico diferencial para ver si verdaderamente existe un dedo reductible o irreductible. Esto es fundamental para, bueno, pues pautar bien un tratamiento conservador por medio de soportes plantares, por medio de ortosis de silicona. La ortosis de silicona es un aparatito que se hace personalizado siempre, no estandarizado, no los que se compran en farmacias ortopedias, que eso podría agudizar la patología, sino que se hace personalizado para llevar esos huesos a su posición funcional, o bien una solución definitiva como es la intervención, que para ello se pone un puntito de anestesia local, se hace una pequeña incisión y por medio de esa pequeña incisión llevamos ese hueso a su posición funcional, con lo cual esa patología no vuelve a dañar a los propios tejidos. Estupendo. Pues doctor Juan Pablo Jiménez, gracias por estar con nosotros, por ayudarnos a empezar con buena salud por los pies. Quedamos emplazados para otro programa. Si muy bien, pues hasta el próximo día, si Dios quiere. Ustedes ya saben, tienen un número de teléfono al que pueden llamar para pedir su consulta. La ventaja es que el diagnóstico en Clínica Jiménez, esa primera consulta siempre es gratuito y a partir de ahí ustedes eligen el tratamiento, incluso si realizarlo, ¿no? Es el 91 367 0071. 91 367 0071. Por supuesto, Clínica Jiménez, cuando hablamos del pie, es con G. Gracias por acompañarnos y les esperamos en un próximo programa. Hasta la próxima.